agradecerle también a Andy la presencia. Muchas gracias por venir, por venir a charlar con nosotros. Recién nos acordamos con Andy que todos piensan todavía que estamos en época de Truman, ya hace más de 20 años que no, así que ya pasó y nos reíamos de eso. Agradecer a la gente de Atzada Sheini, con la cual estamos trabajando en conjunto en tema de Asmará, bajo un marco de cooperación junto a la Secretaría de Asmará, que en este caso ahí en el sur está Pablo y acá está Yara, están trabajando en el tema, y agradecerles también a ustedes que ayudaron a todo esto. Y bueno, la charla que teníamos pensado con Andy es una charla hablar del sistema electoral israelí, que dentro de un par de semanas va a haber nuevamente elecciones en tan corto plazo, así que a veces genera dudas esto de tantas elecciones en tan poco tiempo. Así que charlamos con Andy la posibilidad de que venga a dar una charla con nosotros y planteamos este tema, y nos pareció muy interesante para que nos cuente cómo funciona el sistema electoral en Israel. Así que los dejo con él, los dejo con Juan y los dejo con Ilan. Así que sigamos. Gracias por... Gracias, Peñán, gracias, Chuchi, porque ya somos casi que amigos, te diría. Vamos a hacer lo siguiente, tenemos una modalidad pensada, y antes de comenzar, como corresponde, agradecerte, Andy, en nombre de Basilea Atzada Sheini Argentina, por este evento que estamos haciendo en conjunto. Va a ser un verdadero placer. A los que nos están viendo, sin presión, nos están viendo de todas partes de Argentina. O sea, esta charla es acá en Buenos Aires, pero va a ser para toda Argentina, así que vos sentite cómodo, como en casa. Súper. Y decirles a los que están acá presentes que va a haber un espacio para hacer preguntas. Lo que vamos a pedir es que las preguntas sean preguntas y el comentario sea lo más acotado posible, porque sé que pedir que no hagan comentarios es imposible, pero si podemos lograr que los comentarios sean cortitos, va a estar muy bueno. Y para los que están en el Zoom, también van a tener la oportunidad de hacer preguntas, las pueden enviar a través del chat y las vamos a estar leyendo. Así que, sin más preámbulos, Andy, todo tuyo. Muchísimas gracias, un placer. Gracias por la invitación también a Basilea, a Jenny, a Osa, por supuesto. ¿Esto es un micrófono también? Es micrófono para la computadora. Ok, parece una conferencia de prensa. Y la verdad que es un placer estar acá, volver a estar y compartir con ustedes una charla, un espacio que podamos debatir, aprender y salir de acá sabiendo un poquito más de cómo entramos. Hoy faltan 40 días para las elecciones, ¿sí? O sea, 40, como sabemos, un número muy tipológico en el judaísmo, ¿no? O sea, estos 40 días y se juntan. A mí me gusta generalmente juntarlo con temas de judaísmo. Estamos justamente terminando el mes de Elul, ¿sí? El último mes del año, que son, y las Slijot, ¿sí? Son en el mes de Elul, que son 40 días, hasta Yom Kippur. Son justo estos 40 días que vamos a tener que pedir perdón por ir quinta vez ya a las elecciones. Ya estamos, ya en 3 años y medio, 5 elecciones, no es cosa de todos los días, y es interesante. Por eso la idea que pensamos con Ilan es hacer un intercambio, una especie de esclarecimiento en el sentido de entender cómo un país puede ir 5 veces a elecciones y seguir funcionando. O sea, es una cosa que vos decís, wow, o sea, no es poca cosa. Y Israel es una democracia estable. Y yo digo, ok, por un lado ir 5 veces a elecciones es un tema denso, es un tema pesado, es un tema no común, ¿sí? O sea, en teoría tenemos que ir cada 4 años. Ese es el mandato que tiene la Knesset, es el mandato que tiene el gobierno, estipulado oficialmente, son cada 4 años, y en menos de 4 estamos yendo 5 veces. Y yo ahí veo una debilidad y una fortaleza, ¿sí? Estos van a ser los dos ejes que vamos a charlar en esto. Por un lado es una debilidad porque nos demuestra que el sistema político israelí ya no funciona. O sea, es un sistema político que tiene 70 años, nada más, 72 años, y por lo visto ya no responde a las necesidades sociales, políticas, económicas, religiosas
del país, de la sociedad, de los 10 millones de habitantes que ya estamos llegando a ser en Israel. Y por otro lado nos muestra la fortaleza, cómo un país puede seguir siendo democrático, seguir siendo estable, seguir funcionando relativamente bien, a pesar de no tener un gobierno, se dice gobierno provisorio, estamos en gobiernos provisorios ahora. Y en ese sentido digo, wow, tenemos una democracia fuerte, tenemos una democracia estable, tenemos una sociedad estable a pesar del sistema político, que realmente es un debate y eso también vamos a hablar. Y hay muchos cambios, ¿sí? Muchos cambios. Este último año, por ejemplo, y voy a empezar un poquito desde ahí, tuvimos algo que se llamó el gobierno del cambio, Memshelet HaShinui, que fue una experiencia muy interesante, positiva, negativa, se puede discutir, pero fue una experiencia muy interesante porque fue el gobierno más pluralista a nivel ideológico y político que tuvo Israel en toda su historia. ¿Sí? 8 partidos políticos que iban desde un partido árabe hasta partidos de derecha o religiosos. Y en el medio había de todo, centro, izquierda, que fue una experiencia muy interesante que duró un año. Por eso digo, para algunos bien, para algunos mal. Pero es una experiencia muy interesante que plantea un nuevo desafío a Israel y plantea una nueva oportunidad que durante muchos años no se la creyó, y que esto también puede ser parte de nuestro diálogo, Ilan, que un partido árabe pueda ser parte de la coalición de gobierno. Esta fue la primera vez en la historia de Israel que un partido árabe es parte de la coalición de gobierno. El tema es un partido islamista, eso es otro debate, interesante también en sí mismo, pero que nos da una nueva forma de ver la política israelí, la sociedad israelí, los árabes en Israel, ¿sí? Que por primera vez aceptan estar dentro del gobierno de Israel, ¿sí? Dentro de la Knesset, están dentro del gobierno. Y es un planteo bastante interesante. Este sistema fue funcional, el sistema que tenemos nosotros. A ver, voy a hacer un pequeño resumen. ¿Sí? Israel es una democracia parlamentaria. ¿Sí? Una democracia parlamentaria. Tenemos un parlamento de 120 diputados, que no cambió el número. Fíjate qué interesante que la población de Israel se incrementó muchísimo, por mucho, ¿sí? Desde 800.000 personas que vivían en Israel en el año 49 con la primera Knesset, hasta hoy que tenemos 10 millones, el número de diputados sigue siendo el mismo. Es interesante y es un parlamento a nivel nacional. No tenemos provincias, secciones, zonas, no tenemos es un nacional. Y este sistema político respondió a las necesidades o a la estructura social hasta, podemos decir, hasta los fin de los 90, ¿sí? Hasta el gobierno de Rabin, más o menos, funcionó, o sea, respondió y pudo responder a una realidad determinada. A partir de ahí empiezan los problemas de coaliciones, ¿sí? A pesar de que hubo intercambios, ¿sí? Entre la izquierda y la derecha durante todos estos años, ¿sí? O sea, a partir del 77, cuando la derecha sube al gobierno, que también formó coaliciones, se podía sostener este sistema. Pero a partir de este milenio, por lo visto, ya no responde a las necesidades, y se complica muchísimo. ¿Y por qué no podemos hacer gobierno? ¿Por qué no se puede hacer un gobierno? Porque ya no hay una mayoría determinante. No existe. Ahora está la sociedad en grande dividida en mitad y mitad. Si quieren llamarlo izquierda-derecha, llámenlo izquierda y derecha. Si quieren llamarlo, como quieran llamarlo, digamos. Porque la izquierda y la derecha en Israel, les podemos hablar un poquito, no son como la izquierda y la derecha en Latinoamérica, tienen un tinte completamente distinto, pero hay mitad y mitad. No hay una decisión. Y eso se manifiesta en la Knesset, en los resultados de las elecciones, que no son definitorios, que ninguno de los partidos, ninguna de las coaliciones, nunca un partido tuvo la mayoría, ninguna de las coaliciones pueden juntar la mayoría necesaria, que son 61
61 diputados, 61 mandatos. Que es un tema interesante. ¿Sí? Les decía, ningún partido nunca tuvo la mayoría absoluta. ¿Sí? Esto es parte del sistema israelí, tener que formar coalición, que es parte de su fuerza y es parte de su debilidad. ¿Por qué? Porque se hizo para que el partido mayoritario tenga que hacer coalición con otros socios menores y no sea hegemónico. ¿Sí? Ningún partido, nunca, ni siquiera el Partido Laborista, Abodá, en los años 50, tuvo mayoría absoluta sola, sino que siempre necesitó de socios coalicionarios. ¿Qué significa esto? Que es un sistema democrático. ¿Por qué? Porque no hay un solo partido que pueda dominar en forma absoluta. Y siempre necesitas socios, 1, 2, 3, como dije, ahora fueron 8 en la última elección. Y esta es parte de la fortaleza democrática y parte de la debilidad. ¿Por qué? Porque ya no tenemos un partido hegemónico. Ese es un dato interesante que podemos debatir, ¿sí? Cuando el partido más grande en los últimos, no quiero decir, pero en los últimos 15, 20 años, que es el partido Likud, ¿sí? Ronda los 30, 35 mandatos. ¿Ok? Ese es el partido más grande que tenemos, que tiene entre 25 y 30% del electorado. Y eso es muy poco para formar coalición. No es lo suficientemente fuerte. Es el partido más fuerte que se mantiene constante en los últimos años. Interesante, después podemos hablar del Likud, que es en sí mismo un tema muy interesante, cómo mantiene eso. Es el único partido, ¿sí? Es el único partido que sigue manteniendo su fuerza electoral. Es interesante. Podemos decir que es por Benjamin Netanyahu, podemos decir muchas cosas, pero es interesante como fenómeno también político analizar la constancia del Likud, que no existe en ningún otro partido. En ningún otro partido, ni siquiera, bueno, Abodá, que fue el partido, para dar un ejemplo del día a día, Abodá, el partido que creó el Estado, el partido de Ben-Gurión, de Moshe Yaret, de Levi Eshkol, de Golda Meir, tiene 6, 7 mandatos. Ya no es un partido de gobierno. Digamos, eso también es otro factor que influye en la inestabilidad del sistema político. Que ya no hay dos bloques. ¿Sí? Ya hay un 3/4 de bloque y nada más. Y esto impide, ¿sí? Que el sistema se estabilice. Porque no hay algo que decía, wow, acá hay alguien que tiene la mayoría, que va a gobernar y que va a poder mantener este gobierno durante 4 años. No lo hay desde ya. Y estas elecciones lo van demostrando. Y bueno, y en eso estamos ahora. 5ª elección, dentro de 40 días, el 1 de noviembre, vamos de nuevo a las urnas, y el resto de las cosas vamos a ir charlándolas así. Es casi como recibir la Torá, 40 días. Estamos esperando, exactamente. Estamos esperando al pie del monte Sinai. Yo quiero hacerte la primera pregunta, aprovecho con el micrófono. Te quiero preguntar cómo vive la sociedad israelí, tener que ir a votar, y por el otro lado, aprovecho, porque me parece que van en tándem, y es, ¿cuáles son los temas centrales que se debaten en estas elecciones particularmente? Muy bien. Mira, yo digo que la sociedad israelí es una sociedad políticamente concientizada. Hay una conciencia política importante. ¿Por qué? Porque porque el gobierno que se vaya a formar, sea para donde sea, va a influir en nuestras vidas. ¿Está bien? Tanto a nivel político, como a nivel económico, como a nivel social, como a nivel religioso. Todo eso influye en nuestras vidas diarias. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, hay una conciencia política de estar metido, de ir a votar, ¿no? Es otro tema. Pero la sociedad ya está cansada. O sea, ya no... O sea, como que no veo una salida, vamos y votamos de nuevo, vamos y votamos, y siempre lo mismo. Y siempre tenemos el mismo resultado, no hay cambio. No hay cambio. Incluso justo traje un PowerPoint, si lo podemos pasar después, que vamos a ver que las encuestas nos dicen que vamos a seguir con lo mismo. Prácticamente vamos a seguir con lo mismo. O sea, con las mismas proporciones para un lado y para otro. Y sí, hay cansancio ya, pero igualmente vamos manteniendo, las elecciones en Israel no son obligatorias, ¿está bien? Las elecciones en Israel son optativas, y estamos manteniendo un promedio de 70%
¿cómo se dice? Mirá, como buen alumno preparé los números. Genial, ahí está. Y esto me parece que es un fenómeno muy interesante que Exacto. podemos analizar, que en el 2001 fue el año de menores electores en todo el siglo XXI, con un 62%. En el año 2020, que fue quizás el máximo, como la cúspide, un 71% de la población que fue a votar, y en las últimas elecciones de marzo de 2021 fueron las más bajas, 67,2 desde el 2009 en adelante. Exacto, que yo lo hago un promedio de 70 más o menos, que un poquito más, un poquito menos exactamente, que es alto relativamente, es alto, o sea, por no ser obligatorias, es relativamente alto. Los analistas piensan que estas elecciones va a haber menor cantidad de votantes, por esto del cansancio y por esto de creer que no va a haber cambio. Entonces, ¿para qué vamos a ir, no? O sea, en Israel es día feriado, ¿está bien? Las elecciones son días martes, por definición son día martes, y es día feriado, entonces la gente prefiere a la playa en noviembre no van a ir, pero claro, pero las últimas sí fueron, pero está difícil, o sea, hay cansancio, o sea, yo creo que igualmente Irán no va a bajar del 60 y pico %, digamos, pero está complicado sacar a la gente, sobre todo cuando, no sé, acá en Argentina hace mucho que no vivo acá, pero hoy las elecciones ya no están, o sea, toda la campaña no está en la calle, está en los medios, no está en la calle, o sea, en la calle, cuando hace 20 o 30 años uno venía y había carteles y gente y marchas, hoy se ve muy poco eso. Hoy está Twitter y Instagram y televisión y radio, o sea, los partidos, excepto muy pocos, no tienen, ¿cómo se llama? Comités, no tienen comités. No tienen, prácticamente no tienen. Tienen gente joven trabajando en las computadoras o mandando mensajes. No hay lista sábana, entonces. ¿Cómo? No hay lista sábana, dicen. ¿Qué significa lista sábana? Y esas listas enormes que arrancan, vos ves, presidente, vicepresidente, después va diputado, todo así, largo. Sí, no. En Israel es siempre lo mismo, lo único que votamos es un papelito con el símbolo del partido, ni siquiera el nombre, con el símbolo del partido, y es la lista que hay, no, son listas fijas, o sea, cada partido tiene sus candidatos a la Knesset, y eso es lo que votamos, o sea, no hay mucha opción, es un papelito y nada más, a nivel nacional, a nivel local, es todo lo mismo, entonces no hay mucho, uno vota un partido y punto, no elige en esto, simplemente se vota una lista y se acabó. ¿Sí, no? Aprovecho para, decías que la gente está un poco, más allá de que la gente va a votar, está un poco cansada. ¿Qué es lo que están haciendo los partidos en relación a los temas para tratar de que la gente vaya a votar? Cuando históricamente el eje izquierda-derecha pasaba por el tema del conflicto con los palestinos, ¿sí? Que era un parteaguas importante de la sociedad israelí, perdió prioridades. Hoy si hacemos una lista de prioridades, bajó bastante, no sé cuánto, pero bajó bastante. El tema hoy, sin duda, o sea, el central, y que obviamente la oposición de ahora aprovecha, es el tema económico, ¿sí? Israel es uno de los 10 países más caros del mundo. Tel Aviv es la ciudad más cara del mundo. Nos está costando vivir a los israelíes en Israel. Son los efectos colaterales del high-tech, ¿está bien? O sea, el high-tech, ¿cómo se dice? Los startups y eso, por un lado producen una riqueza económica enorme, pero producen un salto de los precios y de las cosas, y está complicado. Cuando no era un tema de gran prioridad en el pasado, hoy en día te puedo decir, sí, es un tema muy prioritario, el costo de vida altísimo que tenemos en Israel hoy en día. Esto tiene que ver también con la pandemia, ¿no? Todo eso, obviamente, no es solamente el manejo del último gobierno, del anterior, no es eso, sino que tiene que ver con lo económico mucho, con lo social, y con el costo de vida. Hoy como que no hay esa
por ejemplo, cuando en América Latina muchas veces la izquierda-derecha es una izquierda-derecha económica, si es más capitalista, más socialista, por decir de alguna manera. En Israel hay partidos de izquierda que son capitalistas y partidos de derecha que son que tienen visiones más, ¿cómo se dice?, redistributivas. Y yo creo que, o sea, todavía no empezó, ahora empiezan fuertes las campañas porque recién se cerraron las listas, ¿sí? Recién se cerraron la presentación de las listas electorales. Va a pasar mucho por el tema económico-social, sin duda. ¿Alguien del público, si tienen ganas de hacer una pregunta? ¿Pasamos el micrófono? ¿Quieren? Así. Y la gente de Zoom nos va a decir si se escucha bien o no la pregunta. Si no se escucha bien, la repetimos. Ahí se escucha. ¿Se escucha gente de Zoom? Sí, dice que sí. Bien, mi pregunta es esto, Andy, que vos decías que ahora se espera que menos gente vaya a votar y favorece a algún sector en específico. Bueno, ok. Puedes ir respondiendo porque acá te escucha. Perfecto, sí. Pasaron muchas cosas interesantes la última semana. ¿Está bien? La última semana, porque hubo mucha movida política previa al cierre de las listas, ¿está bien? Que cerraron el jueves pasado. Una cosa importantísima que pasó es que venían los partidos árabes, venían corriendo juntos, venían presentando juntos, y uno se abrió. ¿Sí? El partido más problemático, llamémoslo así, ¿sí? Es un partido problemático el que se abrió. Balad se llama, es un partido nacionalista interesante, o sea, interesante, algunos dicen que son terroristas, pero bueno, yo lo llamo interesante. Azmi Bayara, que se tuvo que ir del país por vender, bueno, no importa. O Hanin Zohabi, gente complicada. Entonces, ese partido se abrió de la lista unificada, que es el partido, por eso digo que fue muy interesante, que es el partido que está en contra absoluta de entrar en un gobierno, una coalición de gobierno. Entonces dejó a los otros dos partidos árabes un poco más libres para entrar en coalición de gobierno. Cuando antes había uno, ahora hay posibilidad de que dos entren en coalición de gobierno. Que eso puede llegar a ser si hay, y este es el punto, si hay suficiente electorado árabe, que generalmente el electorado árabe vota menos, ¿está bien? Entre 50 y 60%. ¿Ok? Entonces, esta puede ser salir mal, digamos, en el sentido voy a hablar de la coalición pro-Netanyahu y la coalición anti-Netanyahu, ¿está bien? Que es la división. No la llamamos grieta, porque no es una grieta, no. ¿Sí? No llega a hacer eso, pero son las coaliciones por un lado para otro. Esto puede hacer perder votos a la coalición anti-Netanyahu, ¿está bien? Porque el voto se va a dispersar más, pero por otro lado puede llegar a fomentar el voto árabe a estos dos partidos, y no al tercero, o sea que le saque, que estos dos partidos pueden llegar a entrar en una futura coalición anti-Netanyahu, ¿está bien? Eso es una. La otra opción es que voten al partido Balad, que no va a entrar, no va a pasar el umbral, ¿sí? No sé si saben que hay un umbral de 3,25%, no va a pasar y puede ser que esos votos se pierdan. Y cuando esos votos se pierden de un lado, benefician al otro. ¿Se entiende? O sea, si mucha gente va a votar a Balad y no pasa el umbral, en el conteo general beneficia a la coalición pro-Netanyahu. ¿Está bien? Por eso digo, es interesante. Cuando en la coalición pro-Netanyahu, que son los partidos religiosos básicamente, ¿sí? Si hacemos una visión, es el Likud, ¿sí? Más los partidos religiosos. Eso es la coalición pro-Netanyahu. Ahí hubo un trabajo muy fino, muy inteligente político, se unificaron todos los partidos, hay 3 partidos nada más, y ahí va a estar el voto muy concentrado. ¿Está bien? Ahí no se pierden. Prácticamente la coalición pro-Netanyahu no va a desperdiciar votos, como se llama, cuando sí en la coalición centro-izquierda o anti-Netanyahu, ahí probablemente se pierdan votos. Entonces, por eso digo, podemos ver las dos cosas, los dos lados, ¿no? Digo,
puede haber una definición hacia el crecimiento de estos dos partidos árabes y que entre en una futura coalición, o puede haber una pérdida que beneficia a la coalición pro-Netanyahu. ¿Alguien más? ¿El público? ¿Susana? Un segundo que te hacemos llegar el micrófono. La pregunta, pero quería profundizar en el tema de los partidos árabes. Sí. La lista conjunta quiere decir que no va más. Sí, ok. Y el RAM, que fue el partido que empezó, como vos decías, Sí. va a ingresar en una instancia calentado desde el Likud por Netanyahu para entrar. Que después al final hubo otro acuerdo. Puede darse casos diferentes de estos dos partidos árabes, ¿no? Sí. Sí. Ahora, se habló bastante de instaurar la posibilidad, como se hizo en la época de Rabin, que la primera elección fue con Barak, de hacer la elección directa del primer ministro para salvar esta situación de empate. Pero en realidad también terminó cayendo cuando fue perdiendo el Rabin. Entonces, ¿hay presión de la opinión pública para un cambio en el sistema electoral diferente, tener en cuenta que Israel es un estado multicultural, hacer, digamos, votaciones por secciones, por zonas, digamos? ¿Hay presión? Porque si no hay presión de la opinión pública es difícil. Sí. Buenas preguntas, Susana. Sí, mira, no, me parece que no. Ahora, pero si quieres repetir la pregunta. Sí. Susana preguntó dos preguntas, uno sobre los partidos árabes, RAM y eso. A ver, generalmente tendemos a hacer Susana, tendemos a hacer una generalización, ¿sí? Cuando la población árabe, que es un 20% de la población de Israel, son 2 millones de personas, es muy diversa, es muy multicultural. Por ejemplo, el partido RAM, que en su momento también Netanyahu habló con ellos la posibilidad de, ¿sí? O sea, los socios no estaban muy contentos, pero habló de la posibilidad, es un partido islamista moderado. ¿Ok? Es islamista moderado, que se fue de la lista conjunta, que eran 3 partidos, o sea, los voy a decir, pero Balad, Tal y Hadash, ¿sí? Que se fue porque no estaba de acuerdo, y que son nacionalistas, laicos, ¿sí? De esa, digamos, progresista, por llamarlo de alguna manera, y la lista islamista no estaba de acuerdo, ¿sí? En el tema el tema de religión y Estado, el estatus de la mujer. Y por eso se fue eso, porque ellos representan, serían, si ustedes conocen los partidos, sería el partido Shas, más o menos, del lado árabe. ¿Ok? Así, pero ¿por qué no se junta con el Likud? No tiene nada que ver. O no se junta con una boda. No tiene nada que ver. Y está pasando esto cuando tenemos una visión un poco generalista, digo, estamos viendo cosas muy interesantes dentro de movimientos dentro de la sociedad. Balad, que es el partido, yo no llamaría ni siquiera izquierda, es un partido nacionalista que quiere, por ejemplo, que Israel sea el Estado de todos sus ciudadanos, ¿no? O sea, partido complicado a nivel ideológico, digamos. Se salió, entonces dejó a lo que es Tal y Hadash, que son partidos progresistas, laicos, nacionalistas, que están, por ejemplo, que están a favor de la solución de 2 estados para 2 pueblos, ¿está bien? Les dejó más margen de maniobra, porque Balad nunca iba a entrar al gobierno, entonces, y Hadash y Tal, puede ser que sí. Puede ser que entre al gobierno, el gobierno de si la PID gana, etcétera, se tiene que dar muchos sí. Entonces, claro, no es instantáneo. Pero estos 2 partidos nunca entrarían en una coalición con Netanyahu. Cuando RAM sí. ¿Por qué? Porque RAM, que es un partido islamista moderado, quiere mantener el status quo. Eso es muy interesante. RAM es un partido conservador que quiere conservar el status quo que está hoy en día, por eso hace mancuerna buena con los partidos religiosos y judíos. ¿Sí? Porque tienen los mismos, no quiere cambiar el status quo. ¿Sí? Responde a esos parámetros, que es interesante. O sea, el jefe de RAM tuvo esa visión de abrirse y mantiene más o menos el electorado ese. Entonces digo, acá hay movimientos muy interesantes dentro de la sociedad árabe, centrífugos, que van para adentro, que son interesantes, o sea, y dejando a Balad, que es el partido
Batlani se dice en hebreo, separatista, dejándolo de lado, o sea, va a desaparecer prácticamente ahora, que a nivel de sociedad israelí podemos decir que puede ser incluso positivo. Y en cuanto al sistema de gobierno, sí, o sea, está claro, Susana, que no funciona. Está claro que tuvimos, como dijiste vos bien, tuvimos la experiencia de hacer elecciones separadas con Sharon y con Barak, ¿sí? Tuvimos 2 veces, ¿se acuerdan? Que fue la elección solo a primer ministro, que no funcionó, porque de todas maneras el primer ministro necesita coalición, que lo apoye. Entonces fue como una, ¿sí? Como decimos en hebreo, una curita para cubrir una fractura, no servía, no sirve. Sí, hay que cambiar el sistema electoral. No sé si hay una demanda de la sociedad, porque tampoco está claro cuál sería la opción, ¿no? En general viene más que nada de los intelectuales, de los cientistas políticos, que traen alternativas, ¿no? No vamos a ir a un sistema presidencial, eso está claro, porque allá no sirve, pero sí hay que hacer proporcionalidades, hay que hacer, ¿cómo se dice? Zonas, ¿no? Electorales, o sea, dar otro tipo de apoyo, pero sí, es interesante que no hay ningún partido, porque dijiste prioridades, ¿no? Yo me hubiera imaginado, por ejemplo, algún partido que venga a proponer cambio de sistema y no tenemos eso, ¿no? Porque eso respondería a una demanda social, y no lo hay. Te quiero hacer una pregunta porque me parece que viene como anillo al dedo. Hay un fenómeno a nivel mundial que está viendo mucho candidato outsider que se mete en el sistema político. Lo estamos viendo mucho en Argentina, lo vimos en Estados Unidos, Brasil, Hungría, bueno, mucha parte del mundo. ¿Hay un candidato outsider en Israel? ¿Hay un candidato de moda que sí viene a romper con el sistema o viene de afuera del sistema con otras prioridades que no son de lo que podríamos denominar el establishment político? No. O sea, a ver, no, el sistema israelí en ese sentido es bastante conservador, Irán, y no hay así outsiders. Por ejemplo, yo escucho acá un Milei, se llama el tipo, que se llama libertario, pero que no tiene nada de libertario, es un señor hiperliberal, libertarios. En mi época, por lo menos, cuando estudiaba en la facultad era otra cosa, libertario. O sea, ese tipo de gente, ¿no? Que vienen de afuera del sistema y... Claro, ¿sigo? y que copa el sistema. Exacto, tiene éxito acá este señor. No hay así, o sea, la gente, o sea, los outsiders, por ejemplo, a ver, vamos a traer a Lapid, ¿no? Que nuestro primer ministro de ahora, ¿sí? ¿Cómo? Fue un outsider, era un periodista, ¿está bien? O Merab Mijaeli, la de Abodá, también era periodista, no vienen de la raíz, pero se metieron al sistema, o sea, formaron su partido y se metió al sistema. O nuestros partidos, tenemos partidos que se llaman partidos generales, ¿sí? En Israel es bueno, ¿está bien? O sea, no recordemos acá viejos tiempos, ¿no? Partidos de generales, como por ejemplo Cajón Labán, ¿no? De Gantz, que es el tercer o cuarto partido hoy en día, son gente de outsider también, vienen del ejército, fue como se dice, Ramatkal, comandante jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Vienen de ahí, pero se meten en el sistema inmediatamente. O sea, forman el partido y no vienen y se hacen parte del sistema, ¿no? No vienen a romper, no vienen a decir está todo mal, tiremos todo afuera todos, y se mete el sistema y se ayornan, ¿no? Obviamente. No hay alguien así que... Hubo un partido, creo, en las últimas elecciones que abogaba por el tema de la marihuana legal. Sí, alégalo. Claro, alégalo. O Feiglin también, según que dicho. Sí, bueno, él se llamaba liberal. Haberlo hecho públicamente era como algo impensado. Claro. No, Alegarov se sigue presentando. Alegarov es un partido muy interesante, es un partido verde, pero verde de marihuana, porque la hojita, ¿sí? También es ecologista, pero lo que quieren es la legalización de las drogas blandas. Tienen representantes en el Consejo de Tel Aviv, por ejemplo. En el Consejo de Tel Aviv tienen representantes, pero no es un partido que viene a... No supera el 3,25. No, nunca, todavía.
Ahora se juntó con otro partido, no va a pasar tampoco, es interesante, pero en un momento hizo 2%, estuvo ahí, pero no viene ¿cómo decirle? A guerra, a desafiar el sistema. No es alguien que no hay una persona o un partido que vengan a romper el status quo o el sistema conservador, digamos. No hay. Bien. Aprovechamos a la parte del público si quieres hacer una pregunta, y a los que están en Zoom, que nos están viendo, no los veo que estén tecleando, no veo que hayan mandado alguna pregunta, mandan comentarios, pero yo no puedo hacer comentarios, preguntas. Así que las preguntas que nos quieran mandar a los que nos están viendo ahí en Zoom, bienvenidas sean, las vamos a estar leyendo. O que al comentario le pongan un signo de interrogación. Claro, también, y lo leemos. Hacemos como pregunta. Ahí al fondo. Es el no llegar al 3.25 del piso. ¿Solamente te perjudica no conseguir diputados para esa Knesset o a futuro te trae consecuencias? Es solamente, no trae, la consecuencia es una consecuencia económica, ¿ok? O sea, a ver, para que la gente, por ahí no todos, a veces hablamos sobreentendiendo cosas. Para entrar en la Knesset se necesita el 3,25% del voto del electoral, ¿está bien? O sea, ningún partido en Israel puede tener menos de 4 diputados por esta cuenta, ¿está bien? Es lo mínimo. Empezó con 1%, y después fue subiendo a un 3,25%. O sea, la idea es estabilizar el sistema para que no haya tantos partidos chicos, ¿entiende? También es parte de, ¿sí? O sea, por ejemplo, en Turquía es el 10%, para que tengan una idea. Es antidemocrático de alguna manera también. Y sobre todo, como decía antes, en una sociedad tan multicultural como la israelí. Si vos subís más, achicás más las posibilidades de representación. Pero por otro lado, te jode, la gobernabilidad. Molesta, perjudica la gobernabilidad. Entonces, hay que tener por lo menos 3.25. Si no pasas el 3.25, tenés que devolver el préstamo que te dio el Estado, ¿sí? Para las elecciones. Si no, ese préstamo se recicla los partidos reciben dinero ahora para ¿sí? los partidos que están en la Knesset, reciben dinero del Estado. Entonces, ahí lo devuelven ahí. Pero si no lo pasás, entonces muchas veces, porque no sé si va a hacer una pregunta, ¿saben cuántos partidos se presentan en Argentina en general a las elecciones? 40 y pico millones. ¿Cuántos? Tiran un número. 20. Por 20. Sí. Ok, ¿cuántos se presentan en Israel con 10 millones? 40. Se presentaron 40 partidos, de los cuales en definitiva se van a presentar 30 por esto que les estoy diciendo, que ya saben que no van a pasar. Y de esos 30 van a pasar entre 10 y 12. ¿Ok? Pero la gente se presenta, es fácil presentar un partido en Israel, relativamente. Entonces, por eso digo, los afectaría al tener que devolver ese dinero que les dio el Estado. Y que si no lo devuelven no se pueden presentar de nuevo, entonces, pero a nivel no hay una, ¿cómo se dice? Una multa o algo, ¿no? Es eso. Así. Hay una pregunta y después tenemos también una por Zoom. Dale. Yo te estaba escuchando atentamente, ¿no? Hace poco volví de Israel, estuve un mes ahí, y me parece que estuve en varias preelecciones. Ok. Y me parece que en esta última no se nota tanto el tema político, la gente no está preocupada por el tema político, pero sí está preocupada por el tema económico. Israel está imposible. Creo que sí, yo estuve en Japón hace unos años, pero hoy creo que Japón debe ser barato al lado de es imposible pagar $7 shekel, 50 o 7.90 un litro de nafta, es una locura, ¿no? Y entonces, o cualquier cosa, ¿no? Que uno, más a nosotros, que $2.50 no son 2 pesos. Sí, porque ¿qué pasa? Ya son 2 pesos, son $2, ¿no? Son 8 shekel, bueno. Pero una de las cosas que hablé con gente, y esta vez como fui por otro tema, fui por la macabiada, no fui por temas políticos, no hablé con ninguno de mis amigos políticos, y hablé con mucha gente del común.
está muy preocupado por el tema económico. El tema económico, por ejemplo, un dato, ¿no? Lo que aumentaron el valor de las propiedades, con lo cual la gente no puede llegar ni siquiera a pagar 30, 40 años, porque no, a pesar de que la ley israelí los dice, ¿cómo hacemos para poder llegar? Es imposible. Entonces yo creo que en este, no sé ahora cómo estará en estos últimos días, pero nadie hablaba del tema político, y era el tema común, era el tema económico. Yo creo que el partido o la coalición que pueda encontrarle una solución a eso, me parece que sería la que de repente gane, ¿no? Sí. Me parece difícil, ¿no? Pero bueno, Sí. esto era, quería apuntar. Sí. Sí, claro. Claro, Pablo, es un tema, el tema económico es preocupante cuando antes no era tan acuciante. O sea, siempre está presente, obviamente. A menos que vivamos en Suecia o en algún lugar así, es preocupante siempre. Pero ahora es más acútico. Es más acútico. La nafta bajó, por suerte, le sacaron, está 6,5, ¿tá? Si te tranquiliza, porque nuestro ministro de Economía le bajó impuestos. Preelectoral, obviamente, ¿no? Sí, pero sí, porque le sacó impuestos, sí, a menos que te vayan a aislar, pero te gastaste tanta nafta en aislar que no te conviene. Y de vuelta te gastaste toda la nafta, te volver, no sirve. En el no hay impuestos, ¿está? Entonces por eso es más barato. Entonces, sí, es acústico, es imposible, o sea, las hipotecas están baratísimas, pero las propiedades están carísimas. Entonces es imposible, o sea, una pareja joven ni siquiera piensa en comprar un apartamento, y ni hablar de los alquileres, ni hablar de Tel Aviv, o Jerusalén. Es un tema acústico, por un lado. Y por otro lado, es interesante, y como le decía antes a Juan, fueron cambiando las prioridades, ¿está bien? Hoy, sin duda, la prioridad número 1 es económica, después será la política, llamémosle el tema de los territorios, los palestinos, nuestro conflicto con los árabes, etc. Bajó, está Irán ahí en el medio también, que es otro tema importante en la agenda, no te diré primero, pero otro tema importante. Sí, o sea, hubo un cambio importante en los últimos años de un pensamiento político, llamémoslo así, a un pensamiento económico, que no era tan, sí, está acústica la situación, está difícil. Está difícil, o sea, y justo me preguntaban, ¿no? Sobra trabajo en Israel, sobra trabajo, ¿sí? O sea, si viajaste, Pablo, te digo, en el aeropuerto, las colas que hay porque no hay gente trabajando. Se fueron en la pandemia, no volvieron. No quiere volver la gente ahí. ¿Está bien? O sea, están en otra. Y las colas en el aeropuerto para viajar son insoportables. Y la gente viaja, igual viaja. Igual se viaja. A ver, es más barato irse una semana a Europa que 3 días a Islandia. ¿Está bien? La gente se va una semana a Europa. Y sí, la gente se va una semana a Europa. Yo quería ser Uriah, no sé. Ahora. Voy a repensarme. Los 10 días y te vas a Europa. ¿Bien? O sea, estamos entre un 30 y un 40% más caros que estamos en la OECD. ¿Está bien? Estamos un 30 y 40% más caros que el promedio de la OECD. Es una locura. Entonces, el aeropuerto está lleno porque la gente se va de vacaciones. Ahora, cuando yo me vine, estuve 1 hora y media parado en el cajón. ¡Wow! Era el vuelo de las 2 de la mañana, para que te da una idea. ¿Bien? 1 hora y media ahí parado. ¡Wow! O sea, por un lado es verdad, o sea, la cuestión, pero el país sigue funcionando. La gente sigue vacacionando, la gente sigue comiendo. Pero está pesado, está pesado. Aprovecho para hacerte una pregunta que me mandaron acá por el Zoom, que dice: ¿la sociedad israelí no ha tomado la performance de este gobierno de tantas coaliciones como un fracaso? De este último, imagino que será Bennett, Lapid. Sí, sí. ahí me dice la pregunta, la persona me dice que sí. Va en referencia a este último gobierno. Te envidio mucho que puedes leer eso. Los jóvenes ahora. Sí. Sí y no. Es como uno lo quiera ver desde su prisma político. ¿Está bien? Fue una experiencia. O sea, yo intento ser objetivo. ¿Está bien? Intento. No lo soy, intento. Desde el prisma objetivo, fue una experiencia sumamente interesante. ¿Ok? Duró 1 año nada más. Pero fue una experiencia interesante. ¿Por qué?
porque nos demostró que se puede convivir, que pueden convivir religiosos, derecha, izquierda, árabes, centroizquierda. Se puede. Difícil, pero se puede. Entonces, desde ese punto de vista, vos decís, una experiencia exitosa, desde ese punto de vista. También duró un año nada más que no es exitosa. Desde el punto de vista, si lo ves que no, decís, bueno, ¿qué gracia tiene? Un año. Pero si vos ves los gobiernos anteriores, no duraron ni eso, los 4 anteriores. Entonces decís, wow, ok, entonces, salió bien. Entonces, pero creo que abrió mucho los ojos a la sociedad en ese sentido, Ilan, de que son posibles. Nosotros estamos acostumbrados a coaliciones homogéneas, ¿ok? Como decimos, centro derecha religiosos, centro izquierda, ¿no? Estamos acostumbrados. Y esto nos rompió todos o sea, fue una genialidad de Bennett y Lapid. ¿Está bien? Fue una genialidad de Bennett. Si me gustan o no me gustan es otro tema. Fue una genialidad. De Lapid sobre todo. El arquitecto fue Lapid, ¿sí? Bennett, gente, una locura. El partido de nuestro primer ministro tenía 7, bueno, 6 al final porque uno se fue. Sí, o sea, tenía 62 y al segundo día del gobierno tenía 61 ya. O sea, que nuestro primer ministro tenga, su partido tenga 6 mandatos es una locura. Es una locura, uno de los partidos más chiquitos. Pero a pesar de eso fue el primer ministro y duró un año. Entonces digo, si lo ves desde ahí, decís, wow, fue una experiencia interesante. Pero duró solo un año, entonces decís, ahí no fue tan exitosa. Por eso se puede ver de las dos maneras, la verdad. Mira, tengo algo relacionado a lo que decías, que en Israel se presentan 40 partidos, de los cuales 10 o 12, en algunos casos, pasan. Un PowerPoint, eso, si querés. Me das vuelta al peta de Sí. Le dije a él, pero no quise cortarte la mitad. No, está bien. ¿Listo? Sí, De pero los cuales solamente 10 o 12 pasan el umbral. exacto. ¿Por qué se siguen? Y nos dijiste que es fácil armar partidos, entonces por eso hay 40 partidos, hay muchos. ¿Por qué la gente sigue haciendo partidos, más allá de que sea sencillo, si sabe que es tan increíblemente difícil pasar el 325 y no se trabaja más en algún punto en algún tipo de coalición con otros partidos que tengan, obviamente no necesariamente, con esta idea de una coalición donde hubo desde el partido de Bennett hasta los árabes, tanta diversidad, y no hay la posibilidad de armar algo que permita que incluso esos partidos, esas coaliciones tengan más representación y puedan armar coaliciones diferentes? Excelente. Una respuesta, Juan, es la misma pregunta. Muchos forman partidos para que sean plataforma para ingresar, ¿no? Ingresar en otro, porque si no, no puedes. O sea, vos formás tu partido, Juan, de centro derecha, por decir algo, sabiendo que no vas a pasar el umbral, pero si te votan, le vas a sacar votos al otro partido, entonces te voy a decir, vení conmigo. Claro. ¿Entendés? O sea, eso es estratégico, eso se piensa estratégicamente, por un lado. Entonces, muchas personas que tienen aspiraciones políticas lo hacen como estrategia. Y segundo, es la representación de la diversidad israelí. Tenés partidos de persas, que salieron de Irán. Tenés partidos de etíopes. Tenés partidos de rusos. Tenés partidos, en un momento ya no está más, pero teníamos un partido sumamente interesante que se llamaba el Partido de los Derechos del Hombre. ¿Está bien? O sea, sí, el hombre masculino. ¿Está bien? Porque las leyes, por ejemplo, este partido que quería dice que las leyes, no de protección de la mujer, sino de género, eran draconianas. Y los hombres estábamos en minoría. ¿Sí? Las malas lenguas dicen que la mujer lo maltrataba, pero es otro punto. Exacto. Pero había un partido así, ¿entendés? Y ese partido no puede hacer coalición con nadie. O sea, era un payaso. Pero teníamos un partido llamado Casino. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el juego en Israel es ilegal. ¿Está bien? Entonces, ese no puede hacer coalición con nadie, simplemente le gustaba apostar. Pero cuando empezaron los vuelos a Turquía, ya terminó ese partido, porque empezó a apostar a Turquía. Es fácil. ¿Entendés? Entonces, hay gente que lo hace estratégicamente, pero hay gente que lo hace realmente convencida de que va a representar a cierto público. Por eso digo, ahora hay 40, Juan, van a terminar bajando 10 el día de las elecciones, y van a pasar
Pero hay gente que sigue, por ejemplo, el que decía antes, Alei Yarok. ¿Está bien? Ellos todavía tienen la esperanza de pasar el umbral. A pesar de que si vos ves las plataformas políticas, se podría juntar con Meretz, por ejemplo, partido de centro-izquierda. Se podría juntar porque tiene varias cosas, ecología, paz, ¿sí? Se podría, pero no lo hacen, ¿entendés? Entonces, por eso digo, están las dos versiones. Está la visión estila, pero en la muestra de la multiculturalidad, ¿no? Muchos lo hacen sabiendo exactamente que no van a pasar el umbral. Sabemos que cuántos van a pasar el umbral. Sí. Aparte el judío dos ideas. Siempre. Tenemos, Seguí un poquito, a ver. si querés, bien, vamos a hacer una explicación. Ahí hay una pregunta. Le decimos a la gente que nos está mirando por Zoom que lamentablemente lo van a ver al revés. Ahora les vamos a poner la pantalla y nos van a dejar de ver a nosotros tres. Pero queremos mostrarle el PowerPoint que nos preparó Andy para hoy, que tiene datos, tiene imágenes. Así ustedes también, obviamente, que están del otro lado, son parte 100%. de este evento. Vamos a la pregunta. Hola Andy, bueno, un gusto escucharte. Gracias. Te quería preguntar, si nosotros miramos las encuestas, uno de los grandes cambios que vemos con respecto a la conformación actual de la Knesset es el crecimiento de Absoluta Datit. Sí. Entonces quería preguntarte si tienes alguna idea de dónde surge este crecimiento de apoyo a figuras como Smotrich, como Ben-Gvir, no sé si el público que acá los conoce, pero que tienen elementos para preocuparnos a varios judíos de la diáspora ni hablar Israel, y sobre todo el éxito que tienen entre los jóvenes, que interesa que tengas algún punto de vista sobre esto, y qué puede impactar en caso de que lleguen al gobierno, accedan a ministerios y demás, cómo puede incidir, por ejemplo, desde tu perspectiva como rabino laico humanista, o desde el lugar de las minorías sexuales, por ejemplo, en Israel, si ves motivos para preocuparse. Ok. Contar la pregunta acá. Sí, perfecto. Espera, pasa un poco más, Chuchi. A ver, bueno, acá hay unos datos, algunos datos. Por ejemplo, este es un dato muy interesante. Miren esto, ¿sí? O sea, es muy interesante. El Likud tiene una lealtad altísima. Es interesantísimo. Es el partido, se llama lealtad, no sé cómo, con mayor lealtad política en Israel. Tiene mucho que ver con su líder. ¿Ok? Tiene mucho que ver con su líder. ¿Sí? O sea, es interesantísimo. Esto justo lo saqué hace poquito. Hay un centro que se llama Centro de Democracia o algo así. Lo saqué de ahí y es interesante. Pero ven que muy pocos piensan cambiar su voto. Por eso no va a haber cambio. Por eso no va a haber cambio. Ok, eso claro, y la derecha va creciendo. Esto tiene que ver con ¿sí? Va creciendo históricamente. ¿Bien? Año tras año va creciendo. Deja acá ver, por ejemplo, acá puse los partidos que sí van a entrar seguro y acá algunos que no van a pasar el umbral. Que son los partidos tradicionales, como ven. Básicamente. Muy bien. Y lo que estamos hablando, pasar a la otra, Chuchi, por favor. Ahí está. Sí, a ver, un poquito más. Haz un clic más, uno más. Un despliegue de tecnología. Viene con efecto. Impresionante. Esto es hype. Hasta ahí. Muy bien. Y, ¿puedo hablar 2 minutos de esto? Sí. Bueno, Tenemos hasta las 9, tenemos, si nos banca el público del Zoom un ratito más también. dale. Para hacernos la vida fácil, ¿sí? Ya está un poco pasé, pero para hacernos la vida un poquito más fácil, dividimos el mapa político en 4 cuadrantes: izquierda, derecha, religioso, laico. ¿Sí? Y ahí ubiqué los partidos. ¿Está bien? Ahí está la traducción. Están los partidos de izquierda, centro izquierda, derecha, ¿sí? Así los ponemos en los cuadrantes. Nos hace un poquito la vida fácil para explicar. Entonces, como ven, ¿sí? La mayor parte de los partidos están del centro a la derecha. Es lo que les mostraba antes. La tendencia de la sociedad israelí es hacia la derecha. Pero ¿qué es lo más interesante? Que son los jóvenes, al revés de las sociedades occidentales, en donde generalmente los jóvenes tienden hacia la izquierda y los adultos tendemos más hacia la derecha, somos más conservadores, los jóvenes son más revolucionarios, por ejemplo, de alguna manera. En Israel es al revés. El voto a la izquierda y centro-izquierda viene de los adultos, y el voto del centro, dejemos los partidos religiosos de lado por ahora, y el voto a la derecha y centro-derecha viene de los más jóvenes. Tiene que ver con las características de la sociedad israelí, tiene que ver con el conflicto, tiene que ver con el ejército, tiene muchas razones sociológicas. Ahora, preguntaste, Kevin, sobre aquel partido, lo que llamamos Tzionut Datit, Otzma Yehudit. Desde mi punto de vista,
es problemático. ¿Por qué? Porque junta, saben qué es el canismo, ¿verdad? El canismo, sí, cana, americana, americana. Dentro de este partido el canismo está prohibido, ¿está bien? Por un partido racista y la ley Salir prohíbe el racismo. Pero estos son los alumnos del Rav Kadmon. ¿Está bien? Ben-Gvir, por ejemplo. ¿Sí? Y lo puse bastante a la derecha porque son partidos problemáticos a nivel, problemático, no sé si es la palabra, pero son partidos complicados a nivel de que representan ideas bastante radicales, racistas, anti-LGBT, anti-árabes, digamos, se juntaron en estos dos partidos, pues son dos partidos, ¿sí? Uno bien de derecha y el otro más, ¿está? Más o menos. No tenía más lugar afuera, pero lo podría poner afuera. Realmente, no, realmente. No, aunque es todavía más. Exactamente. Son partidos que, a ver, no son partidos, son grupos de vándalos, ¿no? Claro, no sé cómo se llama. Gente que, a ver, que ven, por ejemplo, no sé cómo llamarlo, si pueden, pero si ven un árabe en la calle o un homosexual, le pegan, ¿está bien? Y es así, es ese tipo de gente que se juntó acá, ¿sí? En este coso. Pero, Kevin, o sea, muchos de los que, ¿dónde viene el voto de ellos? Es justo lo que decía Ilan antes. Quizás acá sea, como dijiste, Ben-Gvir, ¿está bien? Que es un abogado caanista, por ahí es el antisistema. Por ahí él sí representaría el antisistema, a pesar de que tiene su partido y todo, por ahí sí representa el antisistema, porque lo votan muchos jóvenes, y lo votan muchos de acá. ¿Sí? Muchos de los, lo que es la religiosidad, la estructura religiosa tradicional se está perdiendo, se está cayendo, y los jóvenes ya no responden automáticamente a sus rabinos. Y mucho del electorado que tiene Otzma Yehudit y la Tzionut Datit viene de acá. Viene de acá, de estos sectores, que ya no responden a sus rabinos, que ya no responden a sus instituciones. Entonces, tenemos tres factores acá. Uno, esto antisistema, llamémoslo así. Dos, los jóvenes, que están también cansados, o sea, que quieren soluciones fuertes, ¿no? Soluciones radicales, llamémoslo así. Y por otro lado tenemos por ejemplo, si ven en las encuestas, que es muy interesante, muchos piensan que la población ultraortodoxa crece en Israel. No, se mantiene. Tienen el mismo resultado electoral hace 20 años. A pesar de la cantidad de hijos que tienen. ¿Por qué? Porque todo el resto también crece. Uno no piensa en eso, pero, por ejemplo, ellos en total suman un 10% de la población, más o menos. Y ellos otro 10% de la población. Más o menos, ¿bien? Pero todo el otro 80% crecemos también. Entonces se mantienen las proporciones. Es interesante eso. ¿Sí? A pesar de que tenemos muchos menos hijos promedio. Entonces viene de ahí. Yo creo que también Kevin, es una pregunta interesante a nivel de ciencias políticas. No te puedo decir que es una comprobación científica, pero creo que Ben-Gvir, o sea, y el grupo de Otzma Yehudit, Noam, también reflejan el cansancio del sistema, ¿no? Como el antisistema que vos decías, que por ahí no lo pensé de esa manera, pero ahora lo pienso así. Bueno. No, imagino, agrego por ahí, Dale. Es una opinión nomás, imagino quizás al estar bajo la órbita Netanyahu los va a conducir, no los va a dejar hacer lo que se es raro, pero Okay. digo, no los veo hipotéticamente llegando a ser primeros ministros a ellos, No. sí a Netanyahu en esa coalición. Claro, pero Netanyahu, es interesante lo que decís, Ilan, porque hoy en día el Likud, los únicos partidos leales 100% son estos tres, los partidos religiosos. Y el Likud, puede pasar una más chuchiga, a ver si tenemos, el Likud, ahí está, según las encuestas va a sacar eso, 30, 32, ¿está bien? Estos son los resultados de la última encuesta, ¿está bien? Los promedios. ¿Ok? Va a depender muchísimo de los partidos religiosos. Y los partidos religiosos, que van a tener 6, 7, 8, incluso si ves la otra, Otzma Yehudit está sacando 10, 12, se está posicionando como tercer partido. Va a tener muchísimo poder, Ilan. Entonces va a pedir, no primer ministro,
pero va a pedir Oficina. exacto, ministerios importantes. Por ejemplo, o sea, en Israel, de educación, de justicia, son importantes. Y ahí pueden influir mucho. ¿Sí? Hoy Otzma Yehudit y eso están, no sé, ¿está por acá o en la otra estaba? Para poner la otra, perdón. Está sacando 10, 12. Se está luchando contra el Mahané Mamlechti por el tercer puesto. No es, digamos, por eso, digo, es complejo el tema este que viene, es complejo, pero, ¿entendés? Pero le da muchísima, o sea, al depender el primer ministro, en este caso vamos a suponer, hoy en día las posibilidades de formar gobiernos están más para el lado de Netanyahu, vamos a ser objetivos y neutros, y están más para Netanyahu por todo lo que les conté antes. Entonces, los 10 que va a tener a este señor, ¿sí? Que es Ben-Gvir, que es cadenista, puede llegar a ser un ministro importante, ¿ok? Por la fuerza que le da el sistema, no porque le gusta a Netanyahu, les juro que a Netanyahu no le gusta este señor, pero depende de él. Entonces ahí es complejo. Veían las imágenes, hay vemos solamente 2 mujeres en Abodá y en Meretz. ¿Hay una preocupación de la sociedad israelí? ¿De mujeres? O sea, minoría. A ver, sí, o sea, vemos 2 mujeres que son cabeza de partido, ¿está bien? Porque más o menos entre el 25 y el 30% de las que van a entrar son mujeres. Y Yemina también, ¿no? No, está en el Beit Yehudi. Okay. Está en el Beit Yehudi. Yemina desapareció. El partido de gobierno desapareció. Jaquet no entra, por eso no la puse, ni siquiera porque Jaquet no entra, está lejísimo a Beit Yehudi. Sí. ¿Qué? El pronóstico para 25 meses te da Más o menos, exactamente, de acuerdo más o menos a las encuestas. Entonces, Merav Mijaeli y Zehava Galón, que son las presidentas de los partidos, de centro-izquierda casualmente o no, a ver, la gente no vota más o menos un partido por la cantidad de mujeres. Que quede bien claro. O sea, si bien es una preocupación y ocupación de la sociedad, no es lo que define un voto. O sea, no porque esté Zehava Galón al frente de Meretz, la gente va a votar Meretz. ¿Sí? A pesar de que si están a favor de la igualdad de género, ¿no? ¿Sí? Y los partidos religiosos no tienen ni una mujer, por definición. ¿Está bien? No tienen mujeres. Ni Otzma Yehudit, ni Shas, ni Agudat Israel. No tienen mujeres. El resto tiene. El Likud pasó algo muy interesante. El Likud, en los 20 primeros lugares, tiene una sola mujer. Una sola. En los 20 primeros lugares. Ahí hubo elecciones internas. Está bien, uno de pocos partidos. Abodá, Meretz, Likud, listo. Esos son los que tienen elecciones internas, el resto es adeno. ¿Ok? Y dentro de las elecciones internas del Likud, que son las más grandes, una mujer en los primeros 20 lugares. Es una locura. De mal. Perdón, ¿no? Pero la gente no va a votar o dejar de votar Likud por eso. Que quede bien claro. Y sobre todo Likud que tienen una alta lealtad, como dijimos. ¿Está bien? Es una preocupación. Por ejemplo, en Abodá, ¿sí? Merav Mijaeli decidió, y lo aceptó, que sean mitad y mitad. O sea, mitad mujeres de los lugares reales, mitad mujeres y mitad hombres. En Meretz, por ejemplo, en las elecciones internas salió que hay más mujeres que hombres en lugares reales. Pero de nuevo, si bien es una preocupación de cierta parte de la sociedad, no es un tema ¿sí? Como antes hablamos, de prioridades. Porque hay más mujeres voy a votar, o porque hay menos mujeres no voy a votar. No, es más a la cercanía ideológica política. Juventud, divino tesoro que tenemos por ahí. Chicos, ¿alguna pregunta que tengan ganas de hacer? Yo sí tengo. Ahí está, bien. Yo sabía que había alguno. Sí, también, pero por allá que los veo al grupo. Veo ahí a la banda, vos estás haciendo otras pitas. Con todo el tema de esto de que Vivi tiene causas abiertas, ¿hay alguna complicación que le dé o que la sociedad diga algo sobre él a la hora de votarlo con todo el tema de las causas? Porque si gana, después le pase algo. Sí. Preguntó si el tema de que Benjamin Netanyahu tenga causas abiertas
influye, decís, si Joel, se influye en lo que piensa la gente. Claro, y después gana, Sí. después pasa algo. Claro. Sí, no, ya me metería en política y que no es algo que no quiero meterme, porque intento ser lo más neutro posible en este caso. A ver, la ley israelí todo el tiempo, o sea, ahora la causa está, ¿cómo se dice? Se está haciendo, ¿no? Se está llevando en proceso, está en proceso, ¿está bien? Y hasta que no se demuestre que es culpable, no es culpable. ¿Está? Si se demuestra que es culpable, no puede ocupar un cargo público. Pero si va a ser primer ministro, va a tener fuero, se suspende el juicio, digamos. Pero como vimos antes, Joel, no es algo que afecte a los votantes del Likud. ¿Está bien? O sea, de nuevo, los votantes del Likud son leales al jefe. Algunos dicen que es todo un tema político, la persecución, los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación, la justicia, la policía, está en contra, qué sé yo. A los votantes no les afecta y son muy leales a Netanyahu. Y los que no son leales lo ven como una mancha, ¿está bien? Ya tuvimos primeros ministros, tuvimos presidentes en la cárcel por corrupción, y si se le comprueba que hizo corrupción, entonces va a tener que pagar. No sé cuál es el castigo, ¿no? Pero va a tener que pagar. Pero, digamos, no le impide, o sea, por ahí algunos dicen no es ético lo que está haciendo, pero es legal. ¿Está bien? No es ético decir, ok, termina con tu juicio, salí inocente, qué sé yo, y después presentate. ¿Está bien? O sea que éticamente, pero legalmente no está haciendo nada ilegal. Y la gente lo va a votar igual, como vemos. O sea, y bueno, y el juicio va a esperar hasta que termine el mandato. Entonces, un tema, de nuevo, esto de la gente que vota el Likud va a votar así, y los que no lo votan no lo van a votar de ninguna manera. Entonces, como que no hay un debate con eso. Bien, hacemos una última pregunta del público. Dale. Asumo que Juan, vos tenés una. Te paso a Yo también hacemos últimos 10 minutos. La gente nos está diciendo que sí, que nos banca un rato más. La gente del Zoom, muy generosa. Y acá con no nosotros. preguntaste. No. Acá. Mientras que haya uno en el Zoom, nosotros seguimos. Ustedes si quieren ir a comer. Mi pregunta es más que nada, hace un par de años Netanyahu logró hacer los acuerdos de paz con ¿Te acuerdas de Abraham? y la pregunta es si este último gobierno de cambio benefició, perjudicó de alguna manera la imagen internacional que el Estado de Israel le daba al mundo, o relaciones que estaban encaminando para un lado, se estancaron, o se aceleraron, o se perdieron. Buena. Hay una muy buena pregunta en el Zoom que dice también, porque me parece que está bueno esto. Sí. Dice, para aquellos que haremos o ya hicieron aliyá, ¿hay alguna preocupación que debamos tener en cuenta sobre quién sea electo? Me parece que va un poco también con eso. Sí. Ok. Mira, los acuerdos de Abraham fueron un logro político impresionante. Impresionante. O sea, abrir todo ese campo, esas relaciones con los Emiratos, con Arabia indirectamente, ¿está bien? Ya podemos volar por Arabia. Fue una genialidad y siguió. Este gobierno fortaleció los lazos. O sea, lo que empezó con el gobierno anterior y con los acuerdos, este gobierno lo fortaleció las relaciones comerciales, las relaciones de seguridad, el turismo a Dubái, no les cuento lo que es, la cantidad de vuelos que hay diarios a Dubái, a los Emiratos, cosa que puede ser. Se fortaleció mucho, Marruecos, ¿está bien? Se fortaleció mucho, en ese sentido, siguieron las cosas bien, funcionando bien, y no veo, y yo creo que no se siguió haciendo acuerdos por la debilidad del gobierno, o sea, por lo frágil que fue el gobierno este último, ¿no? Entonces no se siguieron, pero hay todavía muchas posibilidades abiertas de hacer acuerdos con más países. ¿Querés decir algunos? Porque está bueno endulzarnos el oído a la hora de hablar de Israel. Es un buen cambio de paradigma. ¿Quiénes están ahí, socios?
En Marruecos ¿cómo se dice? Se rehicieron las... ¿sí? Túnez está ahí en el coso. Omán, sí, Omán, a pesar de la situación compleja que tiene, Omán es otro. Hay un par ahí en la vuelta, como se dice. Ahora para el Mundial dicen que va a haber la Qatar, algo así. Qatar es más complicado porque Qatar es chiita y Lo también. dijeron por el Mundial, iba a haber. O sea, van a permitir entrar israelíes. Claro, van a permitir entrar israelíes. Exacto. Pero Qatar está muy atado a Irán, acuérdate de eso. Entonces es más complejo. Sí, no digo que sea con Qatar, que haya un tratado. Exacto, pero. No creo, pero en esto que había leído que con el Mundial iba a haber. Hablando. Iba a haber relación. Exacto, Bueno, hablando. con Turquía. Turquía, a poquito estamos, estamos retomando las relaciones, que eran muy buenas, con Erdogan se perjudicaron. Y los que vienen, ¿saber qué hay que tener en cuenta con las elecciones? No, o sea, esto de la situación económica es común para todos, o sea, tanto la coalición pro-Netanyahu, llamémoslo como la anti-Netanyahu, quieren solucionar o quieren, acá no hay alguien que es malo y es bueno, no hay eso. Todos quieren mejorar la situación de los israelíes, cada uno a su manera, cada uno a su forma, pero no creo que hay nada especial. Generalmente el voto en Israel es un voto más ideológico, entonces uno va a votar por la cercanía a un partido político, ya sea de derecha, ya sea de izquierda, ya sea religioso, liberal, como centro, como se quiera llamar. Entonces, no veo que haya algo en particular. A diferencia, tal vez de Argentina, de esa pregunta, que acá hay un cambio de gobierno y un cambio de reglas 180 grados, no es lo que sucede. No. El país sigue funcionando. El país sigue funcionando. Funcionamos 2 años sin presupuesto y bueno, seguimos. Funcionó. No hay ese cambio de reglas. No, o sea, sí, o sea, puede ser un poco se corre el chute para acá, pero no hay algo así que wow, si viene este va a pasar esto y si viene el otro va a pasar. No va a pasar algo así radical. Bueno, vamos a extendernos un ratito más. Última pregunta de Juan y cerramos. Yo tengo una preguntita más y cerramos con el evento. Más allá del tema legal, que sabemos que es una figura más ceremonial, ¿cuál es el papel que puede jugar el presidente de Israel en el gobierno? Porque el año pasado, además de cambiar el gobierno, cambió el presidente, era un presidente que era de Likud y pasó a ser Herzog, que es un presidente que era anteriormente, entiendo que ahora no, de Abodá. Sí. Más allá de la parte ceremonial que cumple el presidente, ¿cómo influye en la formación del gobierno y posteriormente en el gobierno, que sea un presidente como antes que era de línea derecha o un presidente actual que es de izquierda? En teoría no tendría que influir, en teoría. Pero ¿qué pasa? El sistema electoral israelí dice así: vamos a elecciones, o sea, esto son las elecciones del año pasado, ¿verdad? De la vez pasada. Esto es el caso. El presidente formalmente, protocolarmente recibe a cada uno de los partidos y cada uno de los partidos tiene que recomendar a quién cree que es el candidato idóneo para ser primer ministro. ¿Quién es el candidato que puede formar coalición? ¿Sí? Ese es el protocolo. Entonces, el presidente va anotando, el partido 1 tiene 3 mandatos, quiere a Netanyahu. El partido 2 tiene 8 mandatos, quiere a Lapid. Entonces, va juntando y ve quién tiene más posibilidades. Entonces, de acuerdo a eso, el presidente le va a decir, en este caso lo voy a decir con nombres porque va a ser así, le va a decir o a Lapid o a Netanyahu, formen gobierno. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Acá hay un tema. Por lógica o por definición, tendría que ser el partido más votado. ¿Ok? Tendría, por lógica, si Netanyahu va a sacar la mayor cantidad de votos, sin duda. ¿Está bien? Si son 30, 32, 34, no importa, pero va a ser el partido más votado sin duda. Pero si el presidente ve que Lapid tiene más posibilidades, va a llamar a Lapid. ¿Sí? Como lo hizo con Bennett, que tenía nada de votos en el anterior. Entonces, por un lado, es protocolo, pero por otro lado le da al presidente como un margen de maniobra, ¿no? Para ver que, porque en realidad el presidente representa el bien de todos los israelíes. Entonces, el presidente puede decidir que a pesar de que Lapid no sacó la mayor cantidad de votos, es el más idóneo para gobernar.
¿Entendés? Entonces, pero con cierto margen, no puede decir, si nadie lo apoya, obviamente no lo puede decir, pero en estas, puede ser acá importante, Juan, tu pregunta, cuando estamos siempre en un empate. Cuando estamos en un empate, el primero que va a formar coalición tiene ventaja. ¿Entendés? O sea, es el primero. Entonces tiene más margen de maniobra. Entonces, lo que decía el presidente, quién va a ser primero en un empate, va a ser importante. Y eso queda en manos de Herzog. Pero no depende tanto, o sea, en general, a pesar de que, por ejemplo, los presidentes casi se intercalan, que vienen del laborismo del Likud, casi se intercalan, pero en general son bastante, en hebreo se dice mamlachtim, son bastante, claro, bastante, sí, o sea, no se tiran por un lado a otro por donde venían, sino por el bien del Estado. Entonces, puede ser que a Herzog no le guste Netanyahu, vamos a decir así, pero si ves que es el que es más adecuado, que tiene más posibilidades, es decir, vení y forma coalición. Pero tiene cierto margen de... por ejemplo, es muy sabido que nuestro presidente anterior, Rivlin, no lo quería Netanyahu, también a pesar de ser del mismo partido. Realmente tenían una enemistad muy grande entre ellos dos. Pero entiendo que no influyó en la formación de gobiernos anteriores. Tiene ese pequeño margen de maniobra, pero realmente es protocolar, y, o sea, prácticamente no puede, si en este caso Netanyahu tiene la mayor cantidad de apoyos, no puede decirle a la PIB que forme gobierno. ¿Sí? A pesar de que es súper amigo de la PIB, pero no puede por una cuestión legal protocolo. Bueno, Andy, antes de terminar, déjame hacer un agradecimiento, porque después si no uno se olvida. Okay. Gracias a la Organización Sionista Argentina, por supuesto, a través de Damián, a todo el equipo que conforma la comisión directiva, al Comité Confederal, que muchos están ahí del otro lado en el Zoom acompañándonos. Veo a Pablo, lo veo a Marcos, bueno, veo a todos, a Freddy, están todos ahí del otro lado acompañándonos, así que gracias. Estamos a 3-4 días ya de Rosh Hashanah, así que Shana Tova para los que están acá, también para los que están en Zoom acompañándonos. Ojalá que tengamos un lindo año, un año de tranquilidad, un año de más acuerdos que de desacuerdos, y que la política ayude a eso. Me parece que es muy paradójico porque, a pesar de todo, creo que la palabra en yiddish sería maíces, ¿no? De todos los maíces que hay en el gobierno y demás, según los rankings de democracia global que hace la revista The Economist, Israel ocupa el puesto 23, a pesar de todos los problemas que tiene, y Argentina está en el puesto 50. O sea que evidentemente hay cosas que también podemos aprender del sistema israelí, y que creo que puede enseñar también para varios políticos acá en Argentina. Vos sabés que a los cientistas políticos y también a los internacionalistas, mucha gente del público cree que tenemos una bola de cristal y que podemos ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces te dicen, ¿va a pasar esto? Yo tengo que preguntarte, porque vos, viniendo de Israel y habiendo dado esta clase magistral que nos diste, te tengo que preguntar, ¿va a haber gobierno en 40 días o no va a haber gobierno? ¿Qué crees que puede llegar a pasar? Okay. Los judíos no usamos bola, nos referimos por ahí a los profetas, pero está complicado, ¿no? Está complicado, y muchos están diciendo que si esta vez, es interesante, si esta vez Netanyahu no junta 61 sí, para formar el gobierno, se va a tener que ir. ¿Está bien? Así lo dicen, ¿está? Muchos analistas políticos. O sea, no, ¿cómo? Igual tiene mayor. Sí, pero si no junta 61 no le sirve de nada. Aunque tenga 59, 60 no le sirve de nada. No sirve. Si no tiene 61, no sirve. Entonces muchos dicen va a tener que dejar. O sea, no creo, porque ya pasamos por esta varias veces. No creo. Pero Netanyahu como persona, ¿sí? Es como el parteaguas. Es muy interesante, o sea, a nivel político, a nivel... es el parteaguas porque, como decía, las lealtades que tienen con Netanyahu sus votantes, muy fuerte.
si no está ahí, seguramente el partido va a bajar la cantidad de mandatos que tiene, sin duda. Entonces, yo, a ver, no creo que no va a haber un cambio radical, no lo hay. Yo soy sociólogo, ¿está bien? Todas las encuestas nos demuestran que no hay cambio, todas las encuestas. Y no hay cambio, que no hay, el status quo se mantiene, están estos y están estos. Digamos, y el factor llamado Netanyahu es el factor, si sale de la mishvah, de la ecuación, ahí va a haber un cambio. Pero todo el tiempo que esté, no hay cambio. ¿Vos crees que si en la interna del Likud hay otra persona, las cosas serían diferentes? Seguramente. O sea, por ahora no hay nadie. No hay nadie que gane en la interna, pero si hay... ¿Cómo? Gideon Saar se acercaría, Claro. probablemente Benny Gantz también. Sí, no, o sea, a ver. Habría más acuerdos que... El tema es Chuchi, es interesante la pregunta. Primero, hoy nadie le hace sombra. ¿Está bien? Los que quisieron competir con Netanyahu, ninguno pudo, se fueron del partido, ninguno pudo. ¿Sí? No hay con qué dar. Si es mal, nos guste, no nos guste, no hay con qué darle al señor Netanyahu. Si él se va, primero se van a empezar a matar adentro, ¿sí? entre los posibles candidatos. Va a haber. El partido va a bajar su fuerza, lo que va a forzarlo a hacer coaliciones con otros. ¿Por qué? Porque ya va a desaparecer la coalición anti-Netanyahu cuando esté Netanyahu. Ese es un punto importante. Si va a ser, voy a decir cualquiera, Israel Katz, ¿está bien? Que es uno de los que está arriba. Si va a ser Israel Katz el líder del Likud, hay muchas más posibilidades de que haga un acuerdo con Gantz, o con Lapid, ¿entendés? O sea, eso se va a mover toda la avispero. Por eso digo que el factor Netanyahu hoy es determinante. O sea, el factor Netanyahu es el que mantiene el status quo, es el que mantiene este empate. Si se va, ¿sí? No significa que el Likud puede bajar 5 mandatos, por decir algo, ¿no? Así en general. Pero va a cambiar, va a correr todo el mapa. Sí, va a bajar 5 mandatos, pero va a poder hacer más coaliciones con otros. Claro, exactamente. Ya no va a haber coalición anti-Netanyahu, ¿entendés? Por eso digo, es muy interesante, digamos, a nivel de cientistas políticos, ¿no? Es como el factor Netanyahu es el que mantiene este empate, esta cosa. Por eso digo, todo el tiempo que esté Netanyahu, desde mi punto de vista, Ilan, no creo que vaya a haber cambio. Y fíjate que lo pongo en una persona, ¿sí? O sea, es tremendo, o sea, a nivel de osma, de potencia, ¿no? Fíjate, él es el que puede mover para un lado o para otro, estamos hablando, ¿no? Es el que puede mover todo el mapa y que puede sacarnos de este status quo. Pero él no está interesado, ¿está? Por ahora, él no está interesado. 1 hora y media después, solo palabras de agradecimiento. Andy, ha sido realmente... Entonces, me aplauden toda la Argentina. Están aplaudiendo desde allá, es toda la Argentina la que está, así que gracias por tu tiempo, gracias a los que están acá y a los que están allá. La brajá, que tengamos, como dice, la brajá tradicional, que tengamos un mejor año que el que pasó, ¿no? Al todo. Que así sea. Será hasta la próxima, gracias, y nos despedimos de los que están ahí en el cine. Gracias. Nos vemos. Argentina.